Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que toma su cruz y me sigue, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Nos encontramos con este hermoso Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, donde pareciera ser que viene a dar vuelta todo Jesús, donde parece que invierte los valores. Y bueno, realmente no es que parece, sino que nos reordena. Dice lo siguiente: Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Y eso qué quiere decir, padre? ¿Que está mal amar a los papás? No, está re bien amar a los papás. El que ama a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Y pero qué me está pidiendo Jesús? Lo que me está pidiendo Jesús es que no ponga a nadie ante el amor de Él. ¿Se entiende? Porque desde el amor a Dios podemos amar perfectamente a los demás. ¿Dónde empieza el ejercicio de la comprensión, de la paciencia, de la escucha, del diálogo? En casa. Y sabemos, y muchas veces no reflexionamos, pero si nos ponemos a pensar, papá y mamá también muchas veces acarrean algunas heridas de la vida. Los hijos muchas veces nosotros también nos podemos sentir incomprendidos en una situación o en otra, o no tener herramientas para afrontar una realidad u otra, y queremos solucionarlo todo desde acá, desde la tierra, y está bien porque cada uno se defiende como gato entre las leñas, a uñas y dientes, pero no olvidamos de Dios. Por eso dice Jesús, ¿sí? El que ama a su padre, a su madre, más que a mí, y no es digno de mí. Nos pide poder amar a Dios y desde Dios amar a todas las personas. Porque después que salimos de casa, ¿a dónde vamos? A la escuela, al trabajo, a la calle, como decimos. Y ahí nos encontramos con más realidades, donde tenemos que reflejar el amor de Dios, sí, claro, pero también nuestra humanidad. Y ahí nos encontramos con personas requete complejas, difíciles, duras. ¿Y qué hacemos ante ellos? ¿Sí? O le pido paciencia a Dios o agarro un garrote. No, mentira. Le pido mucha paciencia y ahí tengo que ejercitar esa paciencia de la mano de Cristo. Por eso nos dice, bueno, el amor a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? De hecho, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el cuarto, cuál es? Honrar al padre y madre. Entonces no es que nos pide no amar a los papás, sino todo lo contrario. Desde este primer amor, Dios, amar lo que venga. Amar también la salud, como amar también la enfermedad. Amar las alegrías, como amar la tristeza. Amar la comprensión, como amar la incomprensión. Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Por eso el amor es algo que debe reinar en nuestro corazón. Decía San Agustín algo muy lindo. Cuando hay amor, no hay dolor. Y si hay dolor, hasta ese mismo dolor lo termino amando. Y ahí encontramos el amor del esposo o de la esposa al lado de su esposo o de su esposa, o de su hijo, o de su hija, o de su papá, de su mamá, en el hospital, por ejemplo. Horas, días, noches, sin comer, sin dormir. ¿Por qué? Porque ama, está ahí al lado. ¿Y cuál es tu paga? Ninguna, el amor, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Eso, por un lado, en el Evangelio de hoy. Entonces me pongo a reflexionar. ¿Cuál es ese amor que tengo hacia Dios? En nuestra vida espiritual, Dios de a poquito va a ir limando asperezas para quedarnos con Dios. ¿Recuerdan esa oración muy linda de Santa Teresa de Jesús? ¿Solo Dios basta?
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Me quedo con Dios y desde Dios a todos. O la de San Rafael Arnaiz Barón, un gran santo monje, que decía, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Pero eso brota después de una experiencia muy linda. Hay un libro, de hecho, del cardenal Sara, precioso, que dice Dios o nada. Hermoso. Pero habla de esa experiencia primera, de este amor puro de Dios para con todos los demás. Y luego viene esta parte que por ahí nos resulta un poco agria, un poco amarga, y que muchas veces, ¿qué queremos hacer? Seleccionar, pum, eliminar y mandarlo a la papelera de reciclaje. Nos dice lo siguiente: el que no toma su cruz y me sigue, y no es digno de mí. Entonces Jesús mismo nos enseña, con las cruces que muchas veces tenemos en nuestra casa, tenemos en nuestros hogares, que llevamos en el pecho, que llevamos en el rosario, ¿qué nos muestra? El poder asumir esa cruz y seguirlo a Él, y con alegría redimir ese dolor que muchas veces no entendemos, redimir esa incomprensión, ese sufrimiento, pero desde Dios, desde la mano de Dios, con ese amor primero, o si no, se nos hace re difícil, se nos hace imposible poder afrontar una realidad como el dolor sin Cristo. Entonces, esta cruz, para el que no tiene fe, y muchas veces repugna, apesta, no lo quiero abrazar. Y Jesús de esto nos avisó. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan? Cuando dice, miren, en el mundo tendrán que sufrir, no dice Jesús, pero tengan valor, tengan ánimo, coraje, porque yo he vencido al mundo. Yo les muestro el camino. Por eso dice, el que me siga, el que viene detrás de mí. ¿Cuál es el seguimiento que tengo para con Cristo? ¿Realmente me siento discípulo de Él? ¿Lo quiero seguir a Jesús solo en las buenas y cuando aprieta un poco el zapato y no sé qué hacer o pataleo un poco, quedo en el aire? ¿Cuál es mi discipulado para con Cristo? ¿Lo tengo presente en las oraciones cuando arranca el día, a lo largo del día, antes de dormir? ¿Cuál es ese amor? ¿Cómo reflejo ese amor de Cristo en mi vida y en los demás? Porque termina el Evangelio de hoy hablando de la generosidad, ese reflejo del amor de Dios en nuestra vida. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa. ¿Sí? Habla de esta generosidad. Estemos atentos entonces y hagamos ese ejercicio a lo largo de esta semana. ¿Cuáles son los actos de generosidad que tengo? Para conmigo mismo, primero, y después para con los demás. ¿Soy paciente conmigo mismo? ¿Soy paciente con los demás? ¿Me puedo perdonar? ¿Perdono a los demás? ¿Me acerco a la confesión? ¿O solamente caigo en esa idea de, bueno, yo sé que tengo que ir a misa, sé que me tengo que confesar, sé, pero bueno, ya sé, de esto no sé. No. Amar, este acto primero, el amor a Dios sobre todas las cosas, que se refleje en las acciones, para después sí aprovechar y ser y reflejar esa generosidad de Dios en mi vida y de mi vida para con los demás. Nos dice Jesús, aunque sea un vaso de agua, aunque sea. Entonces podría ser un lindo ejercicio en casa, en la familia, el empezar esa generosidad para con Dios. Como por ejemplo, en la oración. Muy bien. Bueno, hoy voy a ser más generoso con mi tiempo con Dios. Y me pongo a rezar. Antes de dormir, un poquitito más. Cuando me levanto, un poquitito más. Y si no lo hacía, bueno, empiezo a rezar. ¿Sí? Es algo muy, pero muy lindo. Para empezar a conocerlo a Dios. Y que Dios viva en mi alma. Y desde mi alma, para con Dios, el reflejo a los demás. Y ahí sí, voy a encontrar más sabor en ese gesto de caridad para con los otros. Porque no lo hago porque yo quiero resaltar. Lo hago porque el amor de Dios vive en mí. ¿Se entiende? Vamos a pedirle entonces esa gracia al Señor, de poder vivir en perfecta comunión con Él. Decía algo muy lindo, un gran teólogo de la Iglesia, decía lo siguiente: tendrás que combatir muchas batallas, pero no te preocupes, al final ganarás la guerra ante el Santísimo Sacramento. Tendrás que combatir muchas batallas, pero no te preocupes, al final ganarás la guerra ante el Santísimo Sacramento. Pongamos a Dios en primer lugar y el resto viene solo. Solo Dios, como decía San Rafael. Que la Virgen Santísima nos acompañe. Ave María Purísima.